La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a la programación de La Verdad en Amor. Gracias por acompañarnos para este episodio número 93 de La Verdad en Amor, donde hemos estado considerando por algunas semanas una serie basada en el Evangelio según Juan. Y pues hemos estado estudiando la serie titulada Conociendo a Jesús en el Evangelio según Juan. Y bueno, esta es ahora la lección de esta serie, la lección número 24, donde vamos a estar aprendiendo varias cosas acerca de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a estar ahora en el capítulo 15 del Evangelio, así que si usted tiene su Biblia, pues le pido me acompañe al capítulo 15 del Evangelio según Juan, y es donde vamos a estar aquí aprendiendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que pues en este hermoso capítulo donde Jesús es presentado como la vid verdadera, podemos observar a nuestro Señor Jesucristo como aquel que anima a sus discípulos a llevar mucho fruto. Jesús es presentado como aquel que anima a sus discípulos a llevar, a producir mucho, pero mucho fruto. Y de esto vamos a estar hablando en esta lección para esta ocasión. Así que pues una vez más, si tiene su Biblia, pues vamos a estar considerando algunos capítulos. Y la pregunta que quiero que contestemos analizando lo que es el capítulo 15 brevemente del Evangelio según Juan, la pregunta es ¿cómo podemos nosotros como discípulos de Cristo, como cristianos, como hijos de Dios, cómo podemos nosotros producir mucho fruto, llevar mucho fruto? Y bueno, pues vamos a considerar algunos aspectos de este capítulo que seguramente nos van a ayudar, nos va a ser de gran beneficio para que podamos una vez más producir esos frutos que Dios quiere. Y bueno, lo primero que necesitamos hacer es reconocer que Jesús es la vid verdadera, el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos. Aquí podemos ver una vez más que al reconocer esto nos va a ayudar en gran manera a poder producir el fruto que Dios desea que produzcamos. Jesús como la vid verdadera, es importante que el pámpano permanezca, que el pámpano o las ramas permanezcan conectadas a la vid para que de esta manera pueda producirse el fruto deseado. El Padre, el trabajo del Padre, Él es el labrador, Él es el que cuida, Él es el que ayuda en gran manera para que ese fruto se pueda producir. Así que mientras nosotros como discípulos de Cristo nos mantengamos llevando a cabo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios y permaneciendo en Cristo, entonces vamos a poder producir frutos. Nosotros no somos la vid, nosotros no somos los labradores, nosotros somos las ramas, somos los pámpanos que dependemos de la vid.
Más adelante Jesucristo menciona que si no permanecemos en la vid, entonces pues no vamos a producir fruto. Y esto es por lógica. Por ejemplo, si usted tiene un árbol, por ejemplo, que produce frutos, ya sea manzanas, naranjas, el fruto que sea, si usted corta esa rama donde se produce ese fruto, si usted corta y separa esa rama del árbol, esa rama no va a producir fruto. Es importante que esté conectada al árbol. Y de la misma manera, nosotros como pámpanos necesitamos permanecer conectados a Cristo para que de esta manera, una vez más, se pueda producir el fruto deseado. Así que pues es muy importante entonces, en primer lugar, entender esto, entender, ¿verdad? Pues que una vez más Jesús es la vid verdadera, su Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos. Ahora, en segundo lugar, algo que también nos puede ayudar en gran manera a producir el fruto deseado, a producir mucho fruto, es, ¿verdad? Pues una vez más, reconociendo las terribles consecuencias de no llevar fruto. Reconociendo las terribles consecuencias de no llevar fruto nos va a ayudar en gran manera a llevar fruto, a preocuparnos por llevar el fruto que Dios desea que llevemos. Y eso es muy importante entenderlo. Si no recordamos las consecuencias terribles de no llevar fruto, entonces no vamos a preocuparnos por llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, si no nos preocupamos por las terribles consecuencias del infierno, entonces no vamos a trabajar fielmente en la obra del Señor para evitar llegar a ese lugar. Si no pensamos en las terribles consecuencias del pecado, entonces vamos a terminar jugando con el pecado y esto va a traer castigo eterno. Recordemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 6 y versículo 23. Note aquí en el texto, en el versículo 2, dice el texto: todo pámpano que en mí, o toda rama que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Nota aquí que el texto aclara que una vez más, todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará. Y el texto, en su contexto inmediato, no termina ahí. Más adelante, en lo que es el versículo 6, si gusta acompañarme en Juan 15, 6, note lo que dice Jesucristo: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí podemos observar, contemplar las terribles consecuencias de no permanecer en el Señor, de no llevar mucho fruto. Son cortados, luego se secan, porque una vez más no puede haber vida en esa rama que ha sido cortada de su árbol. Así que ese pámpano no tiene vida si no está conectado a la vid. Así que pues una vez más se corta, se seca y luego lo recogen y una vez más son quemados. Este es el lenguaje que Jesucristo utiliza para proyectar, para comunicar, para darnos a conocer en cuanto a las terribles consecuencias del pecado. Así que, mis amados hermanos, si en realidad queremos producir fruto en gran manera, necesitamos considerar, meditar, examinar las terribles consecuencias de no producir fruto. Y esto debería de motivarnos en gran manera en estos momentos. Si no estamos creciendo como debe ser,
entonces no estamos produciendo frutos de crecimiento. Si no estamos trabajando arduamente en la obra del Señor, no estamos produciendo fruto. Si no estamos avanzando a tal grado de poder llegar a ser maestros, como dice Hebreos capítulo 5 del 11 al 14, habiendo ya de ser maestros después de tanto tiempo, si no hemos llegado a ese nivel, a ese lugar donde ya podemos enseñar a otros, entonces no hemos estado produciendo frutos. Y la palabra frutos en el Nuevo Testamento se utiliza también, se emplea para referirse a lo que es la obra de evangelismo, a los primeros frutos de Acaya, los primeros convertidos, aquellos a los cuales se les predicó el evangelio. Si usted no le ha predicado el evangelio a personas, no ha estado produciendo fruto. Y si no ha estado produciendo fruto, no ha habido un crecimiento espiritual en su vida. Y esto es alarmante, mis amados hermanos. Jesucristo aquí nos enseña de las terribles consecuencias de no llevar frutos. Lamentablemente, muchos cristianos a través de los años se han estancado en el cristianismo y no han avanzado en lo espiritual, no han crecido en lo espiritual, y esto es alarmante. ¿Cuántos cristianos no tenemos hoy en día en la iglesia del Señor que tienen más de 15 años y nunca han compartido una lección, nunca se han animado a cantar y hacer muchas cosas, muchos privilegios en la obra del Señor? Hermanos, tenemos que pensar en cuanto a las terribles consecuencias de no llevar fruto para la honra y gloria de Dios. Necesitamos trabajar arduamente y tomar el cristianismo serio para que podamos producir ese fruto. De otra manera, mis amados hermanos, cuando Cristo venga, si no hemos estado trabajando en la obra del Señor, si no hemos estado produciendo frutos, lo que va a suceder es que se va a ser cortado ese cristiano, se va a secar y luego va a ser echado al fuego. Y esto es representación del castigo eterno que va a venir a aquellos que no toman el cristianismo en serio. Muchos están jugando el cristianismo. Muchos consideran la iglesia del Señor como un club social en donde no hay responsabilidades. Y esto es triste, mis amados hermanos, que Dios nos ayude a no caer en ese error. Así que para producir muchos frutos necesitamos tener en cuenta, meditar en cuanto a las terribles y horribles consecuencias de no llevar fruto. Pero también acompáñeme al capítulo 15, versículos 4 en adelante hasta el versículo 7. Nota lo que dice Jesucristo. Juan capítulo 15 del 4 al 7. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que, mis amados hermanos, Jesucristo aquí nos está enseñando, como aquel que anima a sus discípulos a llevar mucho fruto, nos enseña a través de esta sección de que para llevar mucho fruto necesitamos permanecer en Cristo, necesitamos permanecer en su palabra y sus palabras permanezcan en nosotros, lo cual indica que hay que ser obedientes a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo, seguir su palabra, seguir su doctrina, aplicarla a nuestra vida, aquellas lecciones prácticas que necesitamos aplicar a nuestra vida para poder experimentar un cambio para la honra y gloria de nuestro Padre celestial. Así que queremos producir mucho fruto, hay que permanecer en Cristo, hay que permanecer en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Note ese texto de 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él
debe andar como Él anduvo. Entonces, imitar la vida de Jesús, llevar a cabo su voluntad, respetar su palabra, su doctrina y aplicarla a nuestra vida, esto es señal de que estamos permaneciendo en Cristo y estamos una vez más permaneciendo en su palabra y la estamos llevando a cabo en nuestra vida. Pero ¿qué acerca de aquellos cristianos que le han dado la espalda al Señor? Que ya no son cristianos activos en la obra de Dios, no están haciendo nada para la gloria de Dios, se han alejado del cristianismo, o sea, han renunciado a su fe. ¿Qué acerca de estos cristianos? Bueno, según la palabra de Dios, no están produciendo frutos. Según la palabra de Dios, no van a ser salvos. Y esto es triste, mis amados hermanos. Por eso es importante el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Hay que permanecer imitando el ejemplo de Cristo. Debemos de esforzarnos a lo máximo por permanecer en Cristo, permanecer en Él, llevar a cabo su voluntad en nuestra vida para que podamos producir esos frutos. Dice la Escritura en Mateo 7, versículo 15, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Así que usted y yo podemos darnos cuenta si hermanos están llevando fruto, si hermanos están creciendo y llevando mucho fruto, porque por la manera de vivir, por la conducta de ellos, por el ejemplo de ellos, podemos darnos cuenta fácilmente que son hermanos que están llevando a cabo una vez más la voluntad del Señor, están permaneciendo en el Señor, trabajan arduamente en la obra del Señor y una vez más, ahí está la manifestación de que están llevando mucho fruto, de que están creciendo espiritualmente hablando. Y esto es algo pues muy, pero muy grande. Así que hermanos, respetemos la palabra de Dios. Amemos la palabra, Salmo 119:97. Leamos la palabra, 1 de Timoteo 4:13. Memoricemos la palabra, Salmo 119 y versículo 11. Vamos a hablar conforme a las palabras, 1 de Pedro 4 y versículo 11. Crezcamos en el conocimiento de la palabra, 2 de Pedro 3:18 y Colosenses 3 y versículo 16. Dios nos ayude para permanecer en Cristo, porque esta es la única manera de cómo podemos llevar mucho fruto. El verso 5 dice claramente, la última parte, separados de mí, nada podéis hacer. Y hermanos, esto es cierto, nada podemos hacer separados de Cristo, nada podemos hacer fuera de Cristo. Todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Filipenses 4 y versículo 13, palabras del apóstol Pablo, quien en su vida vivió comprometido al Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, un cristiano totalmente convertido al Señor y comprometido con el Señor. Y así debemos de ser nosotros también, mis amados hermanos, para que podamos llevar ese fruto que Dios desea que llevemos, ¿verdad? Así que pues también podemos considerar otro aspecto más de cómo podemos llevar mucho fruto. Y esto es reconociendo el resultado final de llevar mucho fruto. Así es, reconociendo el resultado final de llevar mucho fruto. Quiero que me acompañe el versículo 8 de Juan capítulo 15. Juan 15 y verso 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora note, esto en realidad debería de motivar a cualquier cristiano a preocuparse por llevar mucho fruto, porque cuando esto sucede, cuando producimos mucho fruto, mis amados hermanos, dice el texto, Dios es glorificado. Así es, Dios es glorificado. Y nuestro objetivo principal debe ser siempre eso, glorificar a nuestro Padre Celestial, darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, exaltar a nuestro Dios en nuestras vidas, glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Ese debe ser la meta final, la prioridad de cada cristiano.
Así que dice el texto aquí, Dios es glorificado, el Padre es glorificado cuando, note, cuando se lleva mucho fruto y somos discípulos de Cristo. La pregunta importante en este momento es, ¿está usted llevando mucho fruto? ¿Está glorificando a Dios a través de su vida? ¿Está usted siendo un discípulo de Cristo? Así que, hermanos, estamos haciendo estas cosas. Es la pregunta. Y Dios nos ayude para que, si lo estamos haciendo, sigamos haciéndolo. Hermanos, cada vez que usted comparte el Evangelio de Cristo con alguien, y una vez más, Dios es glorificado. Cada vez que usted habla conforme a las palabras de Dios, Dios es glorificado. 1 Pedro 4, versículo 11. Cada vez que usted vive una vida ejemplar delante de los hombres, Dios es glorificado. Mateo 5, 16. Debemos de esforzarnos, hermanos, por meditar y reflexionar y tener siempre presente en nuestro corazón el glorificar a Dios en todo. ¿Hemos glorificado a Dios este día haciendo algo para su honra y gloria? Espero en el Señor que sí. Así que si usted esta mañana tomó tiempo para leer las Escrituras y meditar en ellas, glorificó a Dios. Si usted tomó tiempo para ir a Dios en oración y darle gracias por este día y pedirle las fuerzas y la sabiduría, la inteligencia y la santidad para vivir para su honra y gloria, ha glorificado a Dios. Si usted le ha hablado a alguien acerca de Cristo, ha invitado a alguien a venir a los servicios de adoración de la iglesia del Señor, ha glorificado a Dios. Si usted se ha esforzado por ser un buen ejemplo y por enfatizar la moralidad y la santidad que Dios demanda, usted ha glorificado a Dios. Ha llevado también mucho fruto. Así que, mis amados hermanos, trabajemos arduamente para que este sea el caso. Y finalmente, ¿cómo nos ayuda, cómo nos motiva Jesús? ¿Qué es lo que Él nos dice debemos hacer para poder llevar mucho fruto para la honra y gloria de Dios? Bueno, versículos 9 al 17 nos dice que debemos de amarnos los unos a los otros. Cuando nos amamos los unos a los otros, es ahí, hermanos, cuando producimos fruto. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Verso 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Queremos producir mucho fruto, hermanos, para la gloria de Dios. Debemos amarnos los unos a los otros. Somos familia en Cristo, Efesios 2, 19. Cuando un miembro se duele, nosotros también nos dolemos. 1 Corintios capítulo 12. Si un miembro llora, nosotros lloramos. Si un miembro está feliz, nosotros también estamos felices. Somos familia en Cristo. Tenemos un Padre en común, nuestro Padre Celestial. Entonces, el amor fraternal, hermanos, debe de prevalecer. Hablábamos acerca de esto en el capítulo 13, de cómo Jesucristo nos exhorta a amarnos unos a otros. Así que, mis amados hermanos, si usted no está amando a su hermano, si usted aborrece a su hermano, no está produciendo fruto. Y recuerde, si no produce fruto, va a ser cortado y echado al fuego. Así que hay terribles consecuencias cuando no amamos a nuestros hermanos. Y de hecho, el mismo autor de este evangelio, el apóstol Juan, escribió también la primera carta de Juan. Y si usted se fija ahí, comenzando desde el capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 4, el apóstol Juan presenta terribles consecuencias
de impacto eternal para aquellos que no aman a sus hermanos, para aquellos que aborrecen a sus hermanos. Brevemente, el apóstol Juan dice, si tú no amas a tu hermano, no tienes vida eterna permanente en ti. Si tú no amas a tu hermano, eres un hipócrita. Si tú no amas a tu hermano, eres un hijo del diablo. Primera de Juan 3, 9 y 10. Si no amas a tu hermano, una vez más, no podrás ser salvo. Así que hay terribles consecuencias. Procuremos amar a nuestros hermanos lo más que podamos, porque haciendo esto es como podremos llevar mucho fruto para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Así que, mis amados hermanos, espero que esta lección haya sido de gran motivo para cada uno de ustedes, de gran motivación espiritual. Jesucristo en este capítulo 15 nos se presenta como aquel que motiva a sus discípulos a llevar mucho fruto. Y nos motiva a nosotros también, diciéndonos la manera de cómo podemos lograr el llevar mucho fruto para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Sea Dios quien nos dé la sabiduría, nos dé todos los recursos necesarios, el ánimo necesario para poder llevar mucho fruto para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Así que, mis amados hermanos, les agradezco en gran manera por habernos acompañado en esta lección. Recuerde una vez más a la Iglesia de Cristo que se reúne en el 1801 de la calle Brown Trail. Le extiende la más cordial invitación a sus servicios de adoración. Si es que usted no se está reuniendo en este momento, anda en busca de una congregación donde reunirse, aquí estamos para servirle. Usted puede contactarse con nosotros al 817-681-4543. También puede mandarnos un correo electrónico a btiglesiadecristo@gmail.com. También puede visitar la página web de la congregación www.btidc.org, y ahí tendrá más información acerca de esta congregación. Julio 29 tendremos una reunión de matrimonios aquí en la iglesia, comenzando a las 10 de la mañana, donde se presentará un tema general sobre cómo tener un matrimonio conforme al corazón de Dios. Y luego a las 11 tendremos consejos especiales para los jóvenes, consejos que deben de tener en cuenta antes de entrar en un matrimonio. Así que pues le invitamos a que por favor nos acompañe, apunte ahí en su calendario julio 29, este sábado de 10 a 12, después de las dos predicaciones. Estaremos gozando de unos alimentos, así que pues les animo en el nombre del Señor a que nos acompañen. Muchas gracias una vez más, hermanos. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana con el favor de Dios para la lección número 94 de la verdad en amor. Dios les bendiga. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.